9:14 de la mañana. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo, y a todos los que nos ven. Estamos en Para Estar Claros de la Noticia. Tocayo, feliz lunes. Tocayo, feliz lunes y un saludo también a Pedro. Bueno, Camilo, un saludo. Juanca, hasta ahora, ¿qué se conoce del tema de certificación? ¿Cómo se va a comunicar esto? ¿Qué detalles se conocen desde Washington? Bueno, lo último es que de la Casa Blanca me acaban de decir que la firma de un memorando que tiene el presidente Trump esta tarde a las 4 de la tarde, como aparece en su agenda, no tiene que ver con la certificación. Entonces, pregunté cuándo lo va a firmar, cuándo lo van a comunicar, cuándo lo van a compartir, y no responden absolutamente nada. A veces pasa esto porque no tienen información las personas con las que uno habla del procedimiento, de cuándo va a ser compartido. El año pasado, por ejemplo, lo mandaron a las 10 de la noche. El año antepasado fue por la mañana. En el 2020 lo mandaron un día después, el 16 de septiembre. En el 2019, que fue la primera, al final de la primera administración Trump, fue en agosto que lo mandaron. Entonces, por ley, tiene que estar firmado a más tardar hoy, pero eso también podría verse reflejado en que lo comparten días después. Por ejemplo, hace algunos días pasó algo curioso en el Registro Federal. Ellos firmaron una extensión de la cooperación para interdicción de aeronaves con Colombia. Eso normalmente lo comparten siempre por el correo institucional, a uno le llega y eso lo firman todos los años. Es una orden intrascendente, es algo que se ha firmado todos los años desde 1995. Aquí lo que llamó la atención es que el presidente Trump lo firmó a principios de agosto y apareció fue 15 días después en el Registro Federal, nunca apareció en la página de la Casa Blanca. Entonces, ese tipo de cuestiones llaman la atención. Ahora, el secretario de Estado Marco Rubio dijo el fin de semana antes de salir a Israel, que eso es lo otro. Rubio va a estar en Israel y en el Reino Unido hasta el jueves. Trump va a estar en el Reino Unido, sale mañana para el Reino Unido. Dijo que esta semana iban a hacer un anuncio. Entonces, estamos a la expectativa. Tiene que ser firmado más tarde el 15 de septiembre. Entonces, uno esperaría que lo comunicaran hoy. Juanca, los escenarios, ¿cuáles son? Es decir, sí, usted lo ha explicado muy bien a través de sus redes. Sí, son 3 escenarios básicamente. El de desertificación plena, total, sin ningún tipo de excepción o de beneficio, que es el más radical. Eso implica entonces inmediatamente reducción en recursos para programas de financiamiento militar, para aplicación de la ley de lucha antinarcóticos. Se usa mucho la cifra de los $450 millones como referencia. Esa es una cifra de presupuestos pasados. Esta desertificación, si se llega a dar, es con respecto al año fiscal que viene, al año fiscal 2026. Y la cifra que está sobre la mesa de plata para Colombia para el año fiscal 2026 son cerca de $209 millones. Entonces la reducción sería sobre esa plata, $209 millones, no sobre los $450 millones. Además de eso, voto negativo en la banca multilateral para las solicitudes de préstamo por parte de Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Pero también el presidente tiene la potestad de implementar sanciones si quiere. Por ejemplo, recordemos que con México y con China, precisamente a partir de una orden ejecutiva que el mismo presidente Trump expidió, les impuso 25% de arancel a México y a China por el tráfico de fentanilo. Entonces es muy posible que, basado en argumento de lucha antidrogas, nuevamente imponga arancel si así lo define. También está restricción de visado, también está, por ejemplo, ya reducción de recursos de cooperación, lo hemos visto. Ese es el escenario más radical. El segundo escenario, que es el que ve más posible, es que nos desertifiquen, que nos metan en la lista negra, pero que no impongan sanciones ni recorte de recursos por asuntos de interés vital para los Estados Unidos. Es decir, que en el marco de la lucha antinarcóticos es en el interés nacional de los Estados Unidos mantener la cooperación. Que a ese le apuesta el embajador, ¿no? Por el tono que le noté en la entrevista el viernes pasado. Sí, a ese le apuesta el embajador porque es el que más se comenta aquí. Con toda la gente con la que uno habla aquí, incluso con los que trabajan en el gobierno, Congreso, todos mencionan ese escenario como el más posible. Y el tercero es que nos jalen las orejas, que nos llamen la atención, pero que nos certifiquen y que no haya
sanciones que de ese no se habla tanto. Entonces, esos son como los tres escenarios. Muy bien, el panorama entonces desde Washington. Juan Camilo, gracias y estaremos muy atentos a cualquier cosa que se comunique desde la Casa Blanca. Claro que sí, muy atentos. Bueno, don Pedro, ¿la preocupación le parece proporcionada? Hay gente aquí quien dice, hombre, dejen de darle tanta importancia a la desertificación, pero es que las consecuencias son tremendas, ¿no? Pero es que, Juan Camilo, esa certificación tiene un fondo y es que cuando uno firma un acuerdo con otro país o cuando usted como persona firma un acuerdo con otra persona que le va a ayudar en sentido de su trabajo o de su profesión, en este caso es una ayuda que le presta Estados Unidos a Colombia con unos recursos importantes, necesariamente tienen que hacer tanto a la ayuda personal suya como a esta interestatal, pues tiene que hacerle una especie de monitoreo, de auditoría para ver cómo, si usted está cumpliendo con el préstamo que le dieron de la manera que toca, o en este caso, desde cuando se implementó ese acuerdo de la certificación, si Colombia está cumpliendo. Y lo que está haciendo Estados Unidos es lo que hace cualquier país cuando quiere verificar si sus recursos para una ayuda. Se le criticó mucho a Estados Unidos en una época porque no hacía nada y eran los que consumían, o el mercado más grande en materia de consumo, sobre todo de cocaína. Y en este caso, cuando hay unos acuerdos, pues Estados Unidos anualmente hace la verificación para ver si Colombia está cumpliendo con ello. Juan Camilo, entonces, al que le guste, pues entonces que ganen el poder y vayan y tumben los acuerdos con los Estados Unidos. Pero mientras existe ese acuerdo, pues nos toca a nosotros como colombianos poner nuestra parte y a Estados Unidos verificar si esos recursos se están cumpliendo o no en ese acuerdo de la certificación, Juan Camilo. Yo no sé qué tan bien vaya la cosa cuando uno mira cifras en Colombia. Esto, digo, de debate no sé qué tanto sea, porque al final Estados Unidos toma en cuenta, y lo dijo el ministro de Defensa esta mañana, don Pedro, en entrevista con Mañanas Blue, dijo, la cifra más importante para Estados Unidos, muéstreme la cifra de erradicación, ¿cuánto llevan este año? ¿Cuánto fue la meta? Y cuando uno responde eso, la meta 30.000 hectáreas, van en 5.000, y don Pedro, quedan 4 meses, menos, 3 meses, para que se acabe el año. Pero Juan Camilo, no solamente eso, sino el tono de la relación, porque mire, el momento más duro que hubo aquí fue con Ernesto Samper en el año 97. Fue el más álgido que hubo en Colombia en esa relación. Y en ese momento hubo una gente muy seria del gobierno del presidente Samper que decidió recibir el golpe, que era una desertificación modulada, pero le quitaron la visa a Ernesto Samper y a Colombia le tocó, por un acuerdo de ese gobierno, volver nuevamente a implementar la extradición en Colombia, Juan Camilo. Entonces hubo un esfuerzo, imagínese usted lo que le estoy diciendo, un gobierno que tenía el problema que tuvo Ernesto Samper y sin embargo hizo un esfuerzo, que fue volver nuevamente a proponer el tratado de extradición y que en Colombia se cumpliera. Pero yo veo que en el gobierno del presidente Gustavo Petro hay un tono, como dicen en Santander, una ojeriza en contra del gobierno del presidente Trump y no han sido pragmáticos, sino que permanentemente aumentan el tono y no lo disminuyen. No hubo, digamos, una especie de apertura para ayudar en lo que está ocurriendo con el régimen de Nicolás Maduro. No hubo una vocación, Juan Camilo, para tratar de enviar mensajes y resolver problemas tan graves como eso de los cultivos. Y al contrario, siempre se busca echar la culpa al gobierno del presidente Trump y no tener una buena conversación, salvo al final ahora cuando me imagino ya tienen el agua al cuello, deciden por lo menos soltar la idea de poder devolver a utilizar el glifosato, pero eso no está en manos del gobierno, sino en manos de un órgano independiente que es la Corte Constitucional de Colombia. El gobierno del presidente Petro no ha mandado unos mensajes para que se sienta que esos recursos que está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos, pues tengan una, digamos, una compensación por lo menos de palabra
o de discurso. Ahí hay un embajador con unos funcionarios que se la pasan correteando parlamentarios, y digo correteando porque es literal lo que es el esfuerzo que están haciendo esos señores en esa embajada para tratar de mitigar un golpe que el presidente de la República, Gustavo Petro, los ha mandado a esa escena. Es que el problema en Colombia es muy grave en las relaciones con Estados Unidos. Aquí hubo un día donde el presidente amaneció y devolvió el embajador y dijo una cantidad de cosas descompuestas. Entonces me parece a mí, Juan Camilo, para redondear, que no hay en este caso unos mensajes que logren bajarle a esa temperatura y que se note una vocación de compensación a las ayudas de los Estados Unidos en esa materia. Oiga, don Pedro, hay otro tema muy impactante y es el tema Cauca. Aparecieron imágenes de la gente en una iglesia muerta del susto por los hostigamientos de las disidencias a una estación de la policía. Pero lo más impactante, don Pedro, es un audio que está circulando en las plataformas digitales de un miembro de la Policía Nacional pidiendo auxilio a gritos. Dice, llevo 40 minutos, ¿cuál es el papeleo, el trámite administrativo que tienen que hacer para mandarnos refuerzos y apoyo? Nos van a tener es que recoger, refiriéndose a que los iban a matar. Es preocupante la situación en el Cauca. Es que mire, Juan Camilo, y ahí lamento mucho a los seguidores del presidente Petro que uno esté permanentemente criticando, pero es la realidad. En ese departamento lo que está ocurriendo no es de hoy, es hace ya casi 3 años donde hubo un ministro que fue el doctor Velázquez, hoy embajador en el Vaticano, que no conocía de estrategia, que no conocía de defensa, que no conocía de la fuerza pública. ¿Y qué hacen los bandidos de esa zona del país? Pues hombre, ante la laxitud de la acción, porque no había estrategia, pues sencillamente se apoderan de esa zona. Mire, Juan Camilo, para poder sacar gente de allá, no se puede hacer por tierra, porque esas zonas ya las coparon. Tienen que hacer una cosa que se llama sustracción. Entonces tienen que ir a sustraer a las personas que están capturadas o secuestradas en helicópteros, porque no hay un manejo del territorio. Se dejó eso al vaivén de los bandidos, y usted sabe muy bien que cuando no hay autoridad, pues esos vacíos los terminan copando unos señores que tienen un interés directo con el negocio de la cocaína. Esa zona, usted sabe muy bien cómo pasan ese páramo y llegan al Pacífico y lo sacan por submarino a los diferentes mercados del mundo entero. Entonces, ¿qué ocurrió? Fuimos muy laxos, no se resolvió en su momento, y ahora tenemos a una fuerza pública metida tratando de hacer algo, pero no tiene el respaldo que debería tener estratégico, tanto para la lucha frontal como para, en este caso, lograr sacar a las personas cuando tienen un conflicto y no están ganando en ese momento y les toca sacarlos. Entonces allá pasa todo, mire, secuestran la gente, rodean a los militares. ¿Y qué tiene que hacer la fuerza pública para poder apoyarlos? Le repito, es una extracción de las personas, ¿no? Porque es que la extracción también es de otra serie de cosas, pero los sacan por medio de helicópteros, y eso no ocurría en un país como Colombia, donde había un copamiento de todo el territorio, tanto aéreo, marítimo como terrestre, y ahora está ocurriendo eso, Juan Camilo. Por eso es el llamado de este soldado pidiendo ayuda de esa manera. Exactamente. 9:28 minutos de la mañana. Vamos a hablar en segundos las conclusiones del Consejo de Seguridad aquí en Noticias Caracol en vivo. Y ya para finalizar, no es una noticia internacional, don Pedro, las protestas pro Palestina tan impresionantes me está llamando aquí, las organizaciones pro-Palestina en la Vuelta a España. Perdón, me enredé un poco. No, pero es que usted con toda esa cantidad de noticias que tiene en la cabeza, imagínese. Oiga, don Pedro, pero a mí lo que más me sorprendió del hecho es que llega Pedro Sánchez, el presidente de España, mirando todo lo que produjo estas protestas. El traumatismo paralizaron Madrid ayer. No permitieron que la Vuelta a España se terminara.
y llega y el presidente Pedro Sánchez, muy criticado por un sector, muy alabado por otros, diciendo que viva el deporte y que vivan las manifestaciones también, que viva el español manifestándose por causas justas. Esto ha sido tremendo, ¿no? Mire, Juan Camilo, yo vi por cosas de la vida el día que unas personas se atravesaron en otra etapa, en una etapa víspera del cierre, en una vía donde venían los ciclistas por una carretera española a mucha velocidad y aparecieron en la mitad. Eso pudo haber sido un problema de salud, un accidente muy grave que comprometía la vida de estos deportistas. O sea, el presidente y la fuerza pública española sabía lo que venía. Y me parece a mí, por las declaraciones del presidente del gobierno español, que en última lo que querían era que esto pasara. Porque si sabían que esto ya venía ocurriendo en las vías, ¿por qué no lograron mitigar eso y pararlo? Y mire, yo entiendo las protestas se encargan es de incomodar. Cada uno tiene derecho a hacerlo a su manera, ¿verdad? Pero lo que no pueden hacer es atreverse a meterse con un deportista que no tiene que ver con esa pelea. Que no, esos señores que estaban en ese circuito ciclístico querían era ganar una vuelta deportiva, un reto deportivo que le plantearon en esa Vuelta a España, que entre otras cosas es una prueba muy importante. Y esto termina golpeando a la propia Vuelta a España y al deporte español. Bueno, entonces, eso me parece a mí que es un error en la protesta. Y lo segundo, el presidente Pedro Sánchez tiene unos problemas gigantescos adentro en España, enorme, de corrupción de él, de su familia, de unas personas cercanas. Hay gente que habla de anticipar elecciones, el señor no está bien en los ratings de apoyo popular. Entonces me imagino yo que estratégicamente cualquier hecho trata de convertirlo en algo que le dé réditos políticos, pero en este caso comete un error y es que se metió con una prueba deportiva que no tiene absolutamente nada que ver con la lucha de los que quieren apoyar a Hamas, a Hezbollah, a los palestinos, pero también la gente que no está de acuerdo con ellos y que entiende que primero hay que hacer una gran verificación internacional de lo que ocurrió en Gaza y verificar muy bien quiénes son los terroristas y quiénes no, para que esa causa palestina sea depurada, Juan Camilo. Pues ahí está el resumen de noticias para estar claros, para que usted arranque la mañana bien informado. Don Pedro, un abrazo, muchas gracias por estos minutos. Saludos, Juan Camilo, un abrazo especial y gracias. Son las 9:31 minutos de la mañana. Continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. Mucha atención que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, está informando a través de su cuenta de Truth que pues se están logrando avances muy importantes en materia comercial. Este fue el avance que entregó el presidente Trump sobre las reuniones que está teniendo esta mañana. Dice: la gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla, concluirá pronto. También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. Estarán encantados. Hablaré con el presidente Xi el viernes. La relación sigue siendo muy sólida. Presidente Donald J. Trump. Y pues la red social, la empresa para que los jóvenes estén muy contentos, se trata de TikTok. Así lo ha confirmado en las últimas horas el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y también el representante comercial Jameson Greer, que anunciaron que se alcanzó un acuerdo sobre el futuro de TikTok en el que se respetan los intereses y la seguridad del país de Estados Unidos y que también es justo para China. Este fue entonces el acuerdo que estaba adelantando el presidente Trump, avances ya muy fuertes sobre el acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos. Una noticia internacional del momento, 9:33 minutos de la mañana, una pausa y ya regresamos con más información. Ya venimos.